Sobre este tema, a propósito de estos diagnósticos, quiero saber si ya está con nosotros mediante Zoom. Sí, perfecto. Santiago, lo saludo, ¿cómo le va, doctor? Y la pregunta es, ¿por qué estos test o test rápidos de alguna forma no sirven para poder determinar si alguna persona justamente es inmune al virus? Un mediodía para ti y para la televidencia, antes que nada. Los test serológicos, hay, digamos, dos grandes grupos de test serológicos. Uno son los test rápidos que buscan una respuesta inmune contra el patógeno, es decir, si la hubo o si no la hubo, o si la hay o si no la hay. Y hay otro grupo de test serológicos que se llama test de ELISA, que eso permite de alguna manera cuantificar la cantidad justamente de anticuerpos que el paciente o la persona tuvo contra la enfermedad. Lo que estamos abriendo esta etapa, esta nueva etapa en la pandemia, son los test rápidos que lo que permiten es avanzar en determinar cuánto se ha expandido el coronavirus en la población. Es decir, tenemos una cantidad de test moleculares que se hacen por día y realmente la cantidad de casos positivos detectados no aumenta. Estamos en el orden entre 0,5 y 0,7% de los casos. Positivos sobre totales evaluados. Por otro lado, hasta hoy, respecto a COVID-19, se sabe que la gran mayoría de los pacientes, una vez que se recuperan de la infección, generan anticuerpos. Esto estaba en duda hasta hace un tiempo atrás. Hoy ya más o menos sabemos que la mayoría de los pacientes generan anticuerpos. Esto significa que los pacientes son inmunes ante una nueva infección con el mismo virus. No necesariamente. Todavía no está claro si los anticuerpos que se generan contra el COVID-19 nos van a proteger contra una segunda reinfección por el patógeno. Eso no está nada claro, no se está evaluando. Se podría asumir que sí, en función de lo que se ha visto con el SARS del 2003, con una inmunidad que dura unos 6 años máximo, con cierta protección. Pero en el caso de SARS-2 todavía no sabemos si esos anticuerpos protegen contra una segunda reinfección por el virus. Por lo tanto, asumir que los pacientes que tengan anticuerpos son inmunes es un poco arriesgado todavía. Bien, y cuando se habla justamente de inmunidad y de estos test rápidos, en Europa, por ejemplo, se utilizaron y se están utilizando, y se habla allí en Europa de protección del rebaño. ¿Qué significa esto? La inmunidad de rebaño o la llamada herd immunity, esto los epidemiólogos lo pueden explicar mucho mejor, pero básicamente consiste en alcanzar un punto en el cual cierto porcentaje de la población es inmune, es decir, se infectó, desarrolló anticuerpos y esos anticuerpos protegen contra una segunda reinfección. El porcentaje que es necesario para que de personas que se infecten para que se alcance una inmunidad de rebaño es variable, pero básicamente en términos más gráficos es el punto en el cual un paciente se infecta y se recupera antes de contagiar a un susceptible. Cuando estamos en ese punto, significa que la mayoría de la población es inmune a ese paciente que está contagiando y por lo tanto hay cierta protección de rebaño. Los porcentajes oscilan dependiendo de la población, la densidad poblacional y demás, de un 60 y 80%. Es decir, que para alcanzar una inmunidad de rebaño es necesario que entre un 60 y 80% de las personas se hayan infectado y hayan desarrollado inmunidad. Este procedimiento con una vacuna se genera rápidamente, la inmunidad de rebaño se alcanza muy rápidamente en pocos meses. Pero con la vacuna no la tenemos. La única forma que habría de alcanzar inmunidad de rebaño es que la gente, los ciudadanos, se vayan infectando de forma paulatina, asumiendo que desarrollarán una respuesta inmune que los proteja contra nuevas reinfecciones. Bien, Mirazo, y en el caso de los asintomáticos, ¿se los puede detectar mientras están cursando la enfermedad o hay que esperar algunos días, una etapa mayor, digamos, en cuanto a tiempo para poder detectarlos? Los asintomáticos son el gran problema de esta pandemia. Son uno de los puntos ciegos que se les llaman porque no se los ven. Y particularmente los asintomáticos son un problema porque la infectan desde el día 0, ¿sí? Igual que los sintomáticos tienen la misma carga viral en sus secreciones. Por lo tanto, son igualmente contagiosos que los sintomáticos. La única diferencia es que las secreciones nasales, digamos, son menores, pero la carga viral es la misma.
y pueden ser diagnosticados desde el día cero por métodos moleculares, como lo que se usan ahora, y pueden ser diagnosticados desde el día cero o un par de días después del inicio, test serológicos, pero un test serológico que lo que va a buscar son los anticuerpos de la primera fase de la infección. Hay dos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos que se expresan en la primera fase de la infección, que son tipo IgM e IgA, y los que se expresan de forma tardía, esto es a los 10 días de iniciar los síntomas o de que la infección efectivamente está ocurriendo, en caso asintomático, que son los anticuerpos IgG. Esos anticuerpos IgG son los anticuerpos que nos van a proteger, si son protectivos o neutralizantes, contra una segunda infección. Por lo tanto, los pacientes asintomáticos se los puede testear con métodos moleculares, igual que los sintomáticos, y además buscando IgM por test rápido, que no es el test rápido que se empezaría a aplicar en Uruguay, que va a buscar más de tipo IgG, es decir, va a buscar aquellos pacientes que estuvieron infectados en algún momento y no lo supieron, porque no tuvieron síntomas probablemente, o síntomas más leves, y que sí fueron casos COVID positivos y que los vemos hoy con una respuesta IgG positiva. Bien. Santiago Bañulo decía, por ejemplo, y esto ya para terminar, que tal vez lo mejor para poder desarrollar estos test serológicos sería hacerlos de forma aleatoria. ¿Usted coincide con eso? En parte sí y en parte no. Hoy es cierto que son test que se usa estrategia de despistaje o cribado o screening, en la palabra inglesa, que lo que hace es tratar de evaluar la mayor cantidad de personas en poco tiempo con test rápido. Eso es una forma de ser aleatorio. Lo que se está haciendo a nivel mundial, Estados Unidos empezó a hacer, Alemania, es buscar, se llama cohortes, es decir, grupos de personas, y evaluar en esos grupos de personas cuántas son las que realmente tienen anticuerpos. Por ejemplo, en Alemania se hacen en hospitales, se usan en refugios, en Estados Unidos también, en centros militares, donde hay confinamiento y donde la circulación viral probablemente es o fue más alta. Entonces, en esos puntos, en esas cohortes, que es aleatoria, porque son un número alto de personas y elegidas al azar, pero son cohortes y son grupos reducidos de personas pertenecientes a un mismo nivel de organización social, por así decirlo, y de esa manera uno está evaluando cuántas personas de esta cohorte estuvieron expuestas al virus. Hoy en Uruguay, hacer un estudio, digamos, más aleatorio, tanto a nivel molecular como serológico, no se le ve mucho sentido desde el punto de vista de que la pandemia no ha penetrado tan fuertemente en Uruguay aparentemente. Pero es una posibilidad, sí, de que en algún momento se pueda hacer aleatorio en función de resultados de los estudios de cohorte, que son los que nos van a decir realmente cuál fue la expansión de la pandemia. Fundamentalmente, las cohortes que se evaluarían, lo que se ha hecho en el mundo también, son, por ejemplo, los centros de salud, que fue lo que están en contacto con el virus, y en ellos evaluar realmente cuánto fue la penetración de la pandemia. Muy bien, Mirazo, gracias por estos minutos. Ha sido muy claro, por cierto, para poder entender un poco más en lenguaje criollo, podríamos decir, de qué se trata estos test rápidos, estos test serológicos. Muchas gracias. Un placer, a la orden. Era Santiago Mirazo, de la sección de virología de la Facultad